Ya estamos el día 49 de la lectura de este libro de inteligencia emocional. Bienvenidos a todos a esta lectura donde pues el libro trata de todo lo que es emocional, ¿no? Hoy vamos a hablar, voy a leer de lo que es Nada me preocupa, el temperamento alegre. ¿Eh? Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Zapana, soy terapeuta holístico. También soy numeróloga y tarotista. ¿Bien? Entonces, vamos a ya empezar con este libro, bien con la lectura de hoy. Dice, en los años 20, dice, mi joven tía Jung abandonó su hogar de Kansas City y se aventuró a viajar sola a Shanghái. Un viaje realmente peligroso en aquellos tiempos, ¿ya? Para una mujer. En ese centro internacional del comercio y de la intriga, mi tía conoció a un funcionario británico de la policía colonial que terminaría convirtiéndose en su marido. Cuando, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ocuparon Shanghái, mis tíos fueron internados en el campo de concentración sobre el que versa la película El Imperio del Sol. Después de sobrevivir a los terribles años pesados en el campo de prisioneros, mis tíos habían perdido prácticamente todo y fueron repatriados a Columbia Británica. Todavía recuerdo el primer encuentro que tuve con mi tía yo, una mujer anciana y vital cuya vida había seguido un curso extraordinario. En sus últimos años sufrió un ataque dice, de apoplejía, ¿no? Apoplejía, sí, que la mantenía parcialmente paralizada, pero tras un lento, arduo y proceso de rehabilitación, pudo volver a caminar renqueando, sí, renqueando. Recuerdo que uno de aquellos días, me hallaba paseando con ella, ya en sus 70 años, cuando se rezagó al cabo de unos instantes, oí su débil grito pidiendo ayuda. Mi tía se había caído y no podía ponerse de pie. Yo me precipité a ayudarla y cuando lo hice, en lugar de lamentarse, se rió de sus apuros y su único comentario fue un despreocupado. Bueno, al menos puedo caminar de nuevo. Mira con la reacción, ¿no? Frente a lo que sucedió. O sea, la tía se cayó, dice, no pidió ayuda, pero se levanta, ¿no? Por lo menos, al menos vuelvo a caminar. Eso es como decir, ¿no? Su mente positiva, ¿no? Alegre también, ¿no? Porque imagínense si estaría renegando o quejándose de lo que se había caído, ¿no? Pero dice, ¿no? Otra vez, o sea, puedo caminar. Hay personas como mi tía cuyas emociones parecen gravitar de forma natural en torno al polo positivo. Son personas naturalmente optimistas, ¿ya? Y despreocupadas. Hay otras, en cambio, que son malhumoradas y melancólicas. Esta dimensión del temperamento entusiasta en un extremo y melancólico en el otro, ¿no? En el otro, parece estar ligada a la actividad relativa de las áreas prefrontales de derecha e izquierda, de polos superiores del cerebro emocional. Esta es, al menos, la conclusión fundamental de la investigación realizada por Richard Davidson, un psicólogo de la Universidad de Wisconsin, que descubrió que las personas que tienen una actividad predominante más intensa en el lóbulo frontal izquierdo son temperalmente alegres, disfrutan del contacto, sí, ya, disfrutan del contacto con las personas y las situaciones que la vida les
depara y se preocupan prontamente de los contratiempos, como ocurriría en el caso de mi tía Jo. ¿Mm? ¿Qué les parece hasta ahora la lectura, ¿no? De mente positiva y otros te dicen de mente, pues, muy, muy negativos, ¿no? Por algo que está pasando, a veces más reniega de lo que está pasando y lo hace peor, ¿no? Imagínate si está pasando una situación, reniega, ¿no? Su energía baja y por lo tanto va a traer situaciones más aún de esa vibración, ¿no? Si está vibrando bajo, va a traer vibraciones bajas, situaciones que pues le van a, digamos, ser más incómodos o le va a molestar. Imagínate si está con este temperamento de colérico. ¿Qué tal? Buenos días, Cristian. Vamos saludando a las personas que están aquí. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Brian. Bien, Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Andrés, muy buenos días. Piquitos, José, Aníbal. Dice buenos días. Bienvenidos a esta lectura de inteligencia emocional. Entonces, hoy estamos hablando de lo que es, ¿no? Bueno, ya en la lectura anterior hemos hablado, o hemos leído de lo que es temperamentos, ¿no? Y ahora qué importante es también, ¿no? Tu actitud, ¿no? Tu actitud también, se puede decir, donde, recuerdo ayer fue donde decía, ¿no? Importa más tu actitud que aptitud, decía, frente a algo. Porque mente positiva o ser optimistas también, ¿no? Te va a ayudar bastante en lo que estés pasando. Muchas veces puede que estés pasando situaciones no, no bonitas, no de repente pues tristezas, ¿no? Y te sientes triste, sí, pero si tú lo pones un poquito más, digamos, de tu parte, pensando en positivo, que esto va a pasar, que esto va a mejorar, ¿no? Y si te ha pasado esto es para bien, o sea, para mejor. Siempre las cosas que nos suceden o que la vida nos da a conocer situaciones, pues, en las áreas de tu vida, siempre para mejor. Porque ¿no? Esta vivencia que estés viviendo te está enseñando, ¿ya? Te está enseñando eso que te falta. Siempre es así. Nos muestra pues que, digamos, si es en el área de la pareja, del amor, ¿no? Si te está yendo quizás mal, es por alguna razón, ¿no? Te está mostrando que, bueno, quizás hay que ver más allá, también valorar lo que tenemos, o si te está yendo muy mal, entonces, ¿qué está diciendo ahí, no? Valórate a ti mismo y luego también seguir adelante, porque muchas veces en consulta yo como terapeuta, ¿no? Me dicen que las personas siempre me han tocado malas, como decir, ¿no? No he tenido suerte en el amor, como decir. Entonces estas personas y creen que siempre va a ser así. Entonces no pienses en eso, no pienses, siempre piensa que va a haber otra, o sea, una persona mejor, ¿no? Que te merece y también tú, cómo estás vibrando. Eso siempre es importante, de cómo tú estás vibrando. Si estás vibrando en el merecimiento, en el amor propio, o sea, me merezco esto, porque si tú vas a estar pensando de que siempre me tocan, ¿no? Personas con malas intenciones o no tengo suerte en esto, en este área de mi vida, ¿no? O quejándote, entonces vas a traer otra vez otra persona, pero con las mismas intenciones, con las mismas actitudes. Entonces, ¿qué importa acá? Más, ¿no? ¿Por qué ha atraído este tipo de personas? ¿Qué me falta aprender? ¿Qué me falta? Porque recuerda, las personas que atraemos nosotros, ya sea en el aspecto laboral, ¿no? En el amor, ya sea en amigos, ¿no? Porque también aprendes ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué te falta aprender? ¿Qué tienes que trabajar ahí? Porque todas las personas que atraemos son nuestros maestros
como también nosotros podemos ser maestros de ellos. Ya siempre hay un aprendizaje que sacar de ahí. Ya. Entonces veámoslo siempre desde ese punto, desde para mejor. Ya situaciones que estés pasando para mejor siempre. Ya, continuando aquí con la lectura, dice, en cambio, aquellos otros cuya actividad, dice, ¿no? Preponderante radica en el lóbulo prefrontal. Derecho son proclives a la negatividad y a los estados de ánimo agrios y se desconciertan con más facilidad ante los contratiempos. Parece, pues, como si fueran incapaces de desconectarte de sus preocupaciones y de sus depresiones. En uno de los experimentos típicos realizado por Davidson, se comparó a una serie de voluntarios que presentaban una actividad prefrontal preponderantemente izquierda, dice, con otros 15 sujetos que mostraban una mayor actividad en el lado derecho. Aquellos con una marcada actividad frontal derecha presentaban una pauta característica de la negatividad en un test de personalidad. Se asemejan al personaje dice, caricaturizado por las películas de Woody Allen. El tipo neurasténico que se ve catástrofes hasta las cosas más nimias. El sujeto propenso a asustarse y a enfadarse, ¿no? A asustarse y a enfadarse, suspicaz ante un mundo preñado y de abrumadoras dificultades y de peligrosos ocultos. Por su parte, aquellos en quienes predomina la actividad prefrontal izquierda veían el mundo de un modo muy diferente a como los hacían los melancólicos. Eran sociables y alegres, tenían una gran confianza en sí mismos y se sentían provechosamente comprometidos con la vida. Sus puntuaciones en los test psicológicos sugerían un menor peligro de caer en la depresión o sufrir otra clase de trastornos emocionales. Davidson también descubrió que, a diferencia de que los ocurre con quienes nunca han estado deprimidos, las personas que tienen un historial de depresión clínica presentan un menor nivel de actividad cerebral en el lóbulo prefrontal izquierdo. Por el contrario, una mayor activación en el lado derecho, un patrón que también se representaba en aquellos pacientes a quienes diagnosticaban una depresión por primera vez. A partir de esos datos, que por cierto, todavía requieren de una adecuada verificación experimental, Davidson formuló la hipótesis de que las personas que han superado la depresión aprenden a intensificar a nivel de actividad de su lóbulo prefrontal izquierdo. Aunque esta investigación se haya realizado sobre el 30% aproximado de personas que se sitúan en ambos extremos de esta dimensión, casi todo el mundo, dice Davidson, puede ser clasificado en función de sus pautas de ondas cerebrales. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Muy buenos días, buenos días. Como teniendo hacia uno u otro de ambos tipos, puesto que el contraste temperamental existe entre el tipo arisco y el tipo alegre, se manifiesta de muchos modos diferentes. Por ejemplo, en un determinado experimento, un grupo de voluntarios contemplaba varios
cortometrajes. Algunos de ellos eran divertidos, como el baño de un gorila o los juegos de un dice cachorrillo, por ejemplo, mientras que otros, por el contrario, como una película en la que se instruía a las enfermedades sobre los desagradables pormenores característicos de la cirugía. Eran sumamente ingratos. Los sujetos que habían sido adscritos al tipo hemisferio derecho consideraron que las películas divertidas no lo eran tanto, pero mostraron un disgusto y un desasosiego manifiesto en reacción a la sangre y al bisturí. El grupo alegre, por su parte, apenas si reaccionó ante la película médica, pero sí que lo hizo ante las películas divertidas. Y con la diferencia. Así pues, parece como si el temperamento nos predispusiera para reaccionar ante la vida con un registro emocional positivo o negativo. Al igual que ocurría con la dimensión timidez, apertura, la tendencia hacia el temperamento melancólico u optimista para optimista aparece también, ¿no? Aparece también durante el primer año de vida, desde pequeños. Hecho que apoya fuertemente la hipótesis de que el temperamento en su dato genéticamente determinado, como sucede con la mayor parte del cerebro durante los primeros meses de vida. Ajá. Los lóbulos frontales todavía están madurando y su actividad no puede valorarse de un modo fiable hasta los 10 meses de edad aproximadamente. Pero en niños de esa edad, Davidson encontró que el nivel de activación relativa de los lóbulos prefrontales predecía, o sea, con una recolección de casi al 100%. Si los niños llorarían cuando su madre abandonara la habitación, de las muchas decenas de niños valorados de este modo, todos los que lloraron mostraron una preponderancia de la actividad cerebral del lóbulo derecho, mientras que en aquellos que no lo hicieron ocurría exactamente lo contrario. ¿Mm? Hay que añadir, por último, que aún en el caso de que esta dimensión temporal se establezca desde un momento del nacimiento o en algún momento muy próximo a él, quienes manifiesten una pauta arisca no están necesariamente condenados a pasar la vida encerrados en su habitación haciendo calcetas. ¿Mm? De hecho, las lecciones emocionales que recibimos en la infancia pueden tener un impacto muy profundo sobre el temperamento, ya sea amplificado o enmudeciendo una determinada predisposición genética. La gran plasticidad del cerebro infantil determina que las experiencias que acontezcan en estos momentos tempranos tengan un impacto duradero a la hora de modelar los caminos neuronales por los que discurrirá el resto de nuestra vida. Tal vez la mejor ilustración del tipo de experiencias que pueden modificar positivamente el temperamento, sea la que nos proporciona la investigación llevada a cabo por Kagan por los niños tímidos, ¿no? En la lectura anterior hablaba de los niños tímidos, ¿no? A qué se debía más o menos ese ¿no? Y también de adultos, ¿no? Cómo continúa, ¿no? Sí se puede, ¿no? Los niños tímidos pueden, o sea,
en este caso los adultos tímidos, sí pueden ser más, ¿qué les digo? Sociables, porque cuando son tímidos no son sociables, ¿no? Son más introvertidos. ¿Mm? Ya. Entonces, continuando, otro título dice domesticar la hiperrexcitable, la amígdala, o sea, amígdala, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Ujú, sí, está ahí. Ok, pues eso más vamos a leer qué nos dice. Entonces recuerden, ¿no? Lo que las, ¿no? Acá cuando decíamos el título, dice, nada me preocupa, el temperamento alegre, ¿no? Los que son, bueno, tienen un temperamento, como decir, alegre, sociable. Entonces estas personas fácilmente, pues no es que renieguen, ¿no? De lo que les esté pasando, lo que la vida les esté mostrando. Cuando su temperamento es más colérico, ahí sí, ¿no? Fácilmente reniegan, porque es por algo se les dice temperamento colérico, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué temperamento tienen, no? Son cuatro, ¿no? Melancólicos, sociables, coléricos, flemáticos. mm, Pueden ser dos más, ¿no? Por lo general son, no solo es uno. Puede predominar quizás uno, pero son realmente dos, ¿ya? Bien, vamos a continuar con esta. Dice domesticar a la excitable amígdala, ¿no? Dice, las alentadoras novedades que nos proporciona la investigación llevada a cabo por Kagan bueno, es que no todos los miedos de la infancia siguen desarrollándose durante toda la vida. Es decir, que el temperamento no es el destino y que las experiencias adecuadas pueden reeducar la hiperexcitabilidad de la amígdala. Lo que determina la diferencia son las lecciones emocionales y las respuestas que los niños aprenden durante el proceso de crecimiento. Lo que cuenta al comienzo para el niño tímido es cómo le tratan sus padres, ¿no? Y es así como aprenden a superar su timidez natural. Los padres que planifican experiencias gradualmente alentadoras para sus hijos les brindan posibilidad de superar para siempre sus temores. Por eso, bueno, en la lectura anterior, ¿no? Un niño tímido o una niña tímida, o sea, hay que ir siempre desde a la raíz, ¿no? ¿Qué ha pasado? Quizás, ¿no? De pequeño lo avergonzaron, le intimidaron, algo pasó. Quizás lo llamaron la atención frente a personas, no le hicieron sentir pues en ridículo, ¿no? Todas esas cositas, ha sido pues, sobre todo, ¿no? Humillado. Entonces estos niños se sienten, por eso, o sea, por eso son tímidos, porque alguna vez han sido humillados, regañados, ya quizás maltratados todavía, ¿no? Entonces estos niños por eso son tímidos. ¿Ya? Y no quiere decir que se vaya a quedar así, ¿no? Si es que no se trata, obviamente. Porque todo va a depender de los padres, ¿no? La confianza que le den los padres o los cuidadores, ¿no? Con quienes están siendo cuidados estos niños. Entonces, estos niños se van desenvolviendo en la sociedad, ¿de acuerdo? Cómo han sido, pues, educados los pequeños, ¿no? Qué tanta confianza, porque a ver, os comento un pequeño caso donde yo conocía, por ejemplo, una niña, ¿no? Tímida en la etapa de inicial, ¿ya? Era tímida para las actuaciones, incluso creo quería llorar, se aguantaban. Muy en el fondo quería participar en la actuación, pero cuando salía en la actuación, ¿no? Ya sea cantar o alguna actuación, entonces se ponía así nerviosa y terminaba llorando, ¿ya?
Entonces hay un juicio ahí que en su cabecita para que el niño, porque un niño no debería sentir vergüenza ni nada, es que algo ha pasado, pero, ¿no? Eh, ha ido superando sus miedos ahora, ya, ¿no? Está en primaria y pues la niña está mucho mejor, se desenvuelve muy bien, ya no ha dejado, como decir, esa timidez, ¿ya? Entonces, en este caso, puede ser también que sus padres, ¿no? Que hayan ayudado, de repente le han motivado y por ende también, en este caso, sería su maestra, ¿no? Porque la maestra es muy excelente, entonces siempre trata de que participen todos los niños, obviamente no poco a poco, de alguna manera que vayan participando, o sea, esa confianza que les da a los niños y nunca es, digamos, de criticar a los niños, ¿no? Simplemente motivándoles a que ellos sí pueden, que cada vez que no, lo van a hacer mejor y todo. Esto importa bastante porque están en una etapa de formación estos niños. A mí yo veo, ¿no? Veo que la niña ha superado bastante a la diferencia de lo que estaba en inicial. Pues ahora ya está mucho mejor, se desenvuelve muy bien. Imagínense si va a continuar con esto, entonces va a superar eso. Pero imagínense si no hubiera, quizás no hubiera estado con otro tipo de maestra o maestro, donde pues no incitaban, no ayudaban en lo que es en esto de desenvolverse frente a un público y seguiría pues tímida o nerviosa al hablar en público, en actuar, qué sé yo, entonces seguiría, ¿no? Y quizás peor si a veces pues los niños son bien crudos, como si bien duros con las críticas y si no los niños criticaran o algo, y la niña pues lo podría tomar muy, ¿no? Se lo, ¿cómo decir? Se lo queda grabado esto, ¿no? Si es que pasaría eso, ¿no? Entonces, ¿qué diría esta pequeña? Que no, yo nunca más voy a participar porque lo hago mal o me pongo así, qué sé yo, se programa, ¿no? Se programa así. Pero en buena hora todo está muy bien, todo está marchando muy bien y pues yo veo que pues prácticamente todos los niños han superado esas cosas de, ¿no? De hablar en público, de actuar, ¿no? Acá en su etapa de formación con su maestra, muy bien, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? El entorno ayuda bastante, ¿ya? Y también los padres, obviamente, ¿no? Ayudan bastante ahí. Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Creo que nos quedamos, a ver, vamos a ver. Ya, uno de cada tres niños que dice llega al mundo con todos los síntomas de una amígdala hiperexcitable. Termina perdiendo la timidez cuando entra en la guardería. O sea, se va soltando, ¿no? Vamos a poner silencio acá. ¿No? Ya, dice, ok, ¿dónde estamos acá? En la guardería. De la observación de estos niños previamente temerosos, queda claro que los padres, y especialmente las madres, ¿no? Desempeñan un papel importantísimo, en el hecho de que un niño innatamente tímido se fortalezca con el correr de los años o siga huyendo de lo desconocido y se llene de inquietud ante cualquier dificultad. Las investigaciones realizadas por el equipo de Kagan descubrió que algunas madres creen que deben proteger a sus hijos tímidos de toda perturbación. Otras, en cambio, consideran que es más importante apoyarles para que ellos mismos aprendan a afrontar estos momentos y acostumbrarles, sí, a los pequeños contratiempos de la vida. La sobreprotección, pues, parece alentar el temor privando a los demás jóvenes de la oportunidad de aprender a superar sus miedos. Mientras que, en cambio, la filosofía de
aprender a adaptarse, entre comillas, parece contribuir a los niños más temerosos desarrollen su valor. ¿Mm? Que sí o sí tienen que atreverse a hacer, ¿no? Hacer, ¿ya? A actuar, ¿no? Igual un adulto. Si un adulto tiene miedo a hablar en público, yo le he pasado. ¿Ya? Yo era bien tímida en primaria, en secundaria, hasta en superior, ¿ya? Mis exposiciones. Pero siempre recuerdo la tesis que era la última exposición cuando terminaba la carrera de educación, porque era un requisito, ¿no? A exponer tu tesis y si, ¿no? Si apruebas esto, pues bien, ¿no? Es un paso, un gran paso para poder ya tramitar tu título. Entonces, para mí es gran reto, de verdad que sí. Para mí era un gran reto, ¿no? Exponer frente a jurados donde te hacen preguntas y todo, imagínense. Pero como yo también lo había ejecutado mi tesis, o sea, había hecho, lo hicimos, ¿no? Con una compañera, hicimos de dos, entre dos la tesis, y sí, lo hemos puesto en práctica, hemos hecho nosotros mismos lo hemos elaborado la tesis. Entonces, sí sabía de qué se trataba, estaba muy segura, ¿no? También nuestra investigación y todo. Y mi profesor siempre recuerdo, me dice, señorita, muy bien, me dice, me ha sorprendido, no me esperaba, y de verdad que sí. Muy bien, entonces siempre recuerdo eso, ¿no? Eso es así mi gran reto para mí, ¿no? Lograr eso. Pues obviamente he tenido que enfrentar a muchas situaciones donde tenía que pues hablar en público, cosas así. Y frente a cámaras, imagínense, eso sí, para mí también gran reto. Ya si no, no estaría acá. Y ahora si me equivoco igual, ¿no? Por eso estoy ahí, aprender. Aprendí de que de los errores aprendemos, o sea, con la práctica nos hacemos mejores, ¿ya? Entonces, para mí ha sido un gran reto también hablar frente a las cámaras, ¿no? Olvidarme de todas las críticas, digan lo que digan, no importa, así se aprende y así he logrado, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, adultos que sí hay, pues, ¿no? Hay tímidos, entonces sí pueden lograr, sí se puede, ¿ya? Hay que vencer eso, siempre, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Acá dice invitación, invitación, como están ahí full. Bueno, ya nos queda poco tiempo para terminar esto. Vamos, ¿ya? Entonces dice, las observaciones realizadas en el hogar demostraron que a los 6 meses de edad, las madres protectoras que trataban de dice, consolar a sus hijos, les cogían y les mantenían en sus brazos cuando estaban, dice, agitados y lloraban, o lloraban. Y lo hacían más que aquellas otras que trataban de ayudar a que sus hijos aprendieran a dominar por sí mismos estos momentos de desasosiego. La proporción entre las veces en que eran cogidos por sus madres cuando estaban tranquilos y cuando estaban inquietos demostró que las madres protectoras sostenían a sus hijos en brazos mucho más durante los momentos de inquietud que durante los de calma. Dice, al año de edad, la investigación demostró la existencia de otra marcada diferencia. Las madres protectoras se mostraban más indulgentes y ambiguas a la hora de poner límites a sus hijos, cuando estos están haciendo algo que podía resultar peligroso, como por ejemplo meterse en la boca de no meterse en la boca un objeto que pudieran tragarse. Las otras madres, por el contrario, eran empáticas, insistían en la obediencia, imponían límites claros y daban órdenes directas que bloqueaban las acciones del niño. Pero ¿cómo la firmeza de una madre puede conducir a una discusión de la timidez? ¿Ah? Vamos a ver cómo. En opinión de Kagan, cuando un niño se arrastra decididamente hacia algo que le parece atractivo y su madre le interrumpe con un contundente apártate de eso, se produce un aprendizaje en el que el niño se ve obligado a hacer frente a una leve sensación de incertidumbre.
La repetición de esta situación centenares de veces durante el primer año de vida proporciona al niño una serie de ensayos en pequeña escala que le ayudan a aprender a afrontar lo inesperado. Esta es precisamente la clase de encuentros que debe aprender a controlar el niño tímido y la forma más adecuada de hacerlo en esos pequeñas dosis. Si los padres se muestran amorosos pero no cogen el brazo en brazos al niño y le consuelan ante cada pequeño contratiempo, este terminará aprendiendo por sí mismo a controlar sus situaciones, no sus situaciones. A los 2 años de edad, cuando volvían a llevar a los niños temerosos al laboratorio de Kahn, se mostraron mucho menos propensos a llorar ante el gesto serio de un extraño o cuando un experimentador le ponía un esfigmomanómetro en un brazo para medir su tensión sanguínea. La conclusión de Kagan fue la siguiente. Parece que las madres que protegen a sus hijos muy reactivos contra la frustración y la ansiedad, esperando ayudar así a la superación de este problema, aumentan la incertidumbre del niño y terminan provocando el efecto contrario. En otras palabras, parece que la estrategia protectora priva a los niños de la oportunidad de aprender a calmarse a sí mismo frente a lo desconocido y así poder superar un poco más sus miedos. Cuando las madres, ¿no?, somos más protectoras, a veces pues no lo dejas experimentar al niño por temor, ¿no?, a que vaya a pasar. Dice, no, mira, hay maneras de decirle, ¿no?, que esto no, por esto no. Pero a veces es muy cortante decir que no, eso no, o simplemente no lo dices ni por qué. Entonces el niño, pues, imagínate, si siempre va a estar repitiéndose esto, que no, que no, que no, no haga eso, no toque eso, pues el niño va a ser tímido, va a tener miedo a experimentar o hablar, porque siempre va a estar esperando a que le digan no. Entonces no se atreve más ya a hablar o a hacer cosas, ¿no? Cuando son sobreprotectoras. Es normal, natural que las mamás seamos protectoras, sí, pero sobreprotectoras es más ya, eso ya los limita a los niños, los limita, ¿no? Y fácilmente por sí solos no se podrían, digamos, movilizarse o experimentar o hacer cosas, sino va a esperar el permiso que le des, ¿no? Va a estar esperando a que le des luz verde. O sea, por sí solos no lo van a hacer. Imagínense, es fuerte eso. Bien, si a nivel neurológico, esto significa que los circuitos prefrontales pierden la oportunidad de aprender respuestas alternativas ante el miedo o reflejo y, en su lugar, la repetición simplemente fortalece la tendencia a la timidez. Es repetición, que le digas que no, que no. Por el contrario, según me dijo Kagan, aquellos niños que habían logrado vencer su timidez en la guardería tenían padres que ejercían una leve presión para que fueran más sociables. Aunque este rasgo temporalmente parezca más fácil de cambiar que otros, probablemente a causa de sus fundamentos fisiológicos, no exige ninguna cualidad humana que sea inmutable. A lo largo de la infancia, algunos niños tímidos se van abriendo en la medida en que la experiencia va moldeando su sistema nervioso. La presencia de un alto nivel de competencia social, la cooperación, el buen trato con los demás niños, la empatía, la predisposición a dar y a compartir, la consideración y a la capacidad de desarrollar amistades íntimas. Constituye uno de los ¿no?, predictores de que un niño tímido terminará superando esta inhibición natural. Estos eran los rasgos característicos de un grupo de niños que a la edad
de 4 años habían sido identificados como tímidos y que cambiaron a eso de los 10 años de edad. Sí se puede cambiar, ¿no? Por el contrario, aquellos otros niños tímidos cuyo temperamento no sufrió ningún cambio perceptible a los 10 años de edad eran menos diestros emocionalmente, lloraban, se alejaban cuando debían enfrentar alguna situación probablemente problemática, se mostraban emocionalmente torpes, eran miedosos, ariscos, solían irritarse ante la menor frustración, tenían dificultades para demostrar, demostrar la gratificación. Eran muy suspicaces a las críticas y eran desconfiados. Estas lagunas emocionales constituyen serios obstáculos de la relación con los demás niños, a quienes ponen en situación de tener, ¿no? De tener que acercarse a ellos. No es difícil advertir el motivo por el cual los niños emocionalmente más competentes tienden a superar espontáneamente su timidez, aunque sean temporalmente, ¿no?, vergonzosos, puesto que su destreza social les abre a un abanico más amplio de experiencias positivas con los demás. Los niños que, una vez que rompen el hielo, que supone, por ejemplo, dirigirse a un nuevo compañero, son socialmente brillantes. La repetición de esta situación a lo largo de los años tiende naturalmente a convertirse en las personas mucho más seguras de sí mismas, ¿no? Socializar. Por eso para un niño es importante socializar. Los niños que interactúan con los niñitos, o sea, con otros niños de su edad, ¿no? Ellos son más ya abiertos, o sea, ya no son tímidos. Tímidos son también cuando no socializan, ¿no? Ya. A ver, estos avances hacia la apertura resultan muy alentadoras porque sugieren que, un cierto modo, hasta las mismas pautas emocionales innatas pueden cambiar. Un niño que nace temeroso puede aprender a tranquilizarse o incluso abrirse a a lo desconocido. La timidez o cualquier otro rasgo temperamental forma parte de nuestro bagaje biológico, pero eso no significa que nos hallemos ¿no?, inexorablemente condicionados por los rasgos emocionales heredados. Así pues, así pues, aún dentro de las limitaciones genéticas, disponemos de la posibilidad de cambiar, como observan los estudiosos de la genética de la conducta. Nuestro comportamiento no solo será determinado genéticamente, sino que el ambiente, especialmente la experiencia y el aprendizaje, ¿no?, configura la formación en que la predisposición temperamental se manifiesta a lo largo de la vida. La capacidad emocional, pues, no constituye un dato inmutable, puesto que con el aprendizaje adecuado puede modificarse. Las razones que explican este hecho hay que buscarlas en el modo en que madura el cerebro humano, ¿no? Entonces, amigos, nos vamos a quedar aquí. ¿Se dan cuenta? Un niño tímido sí puede mejorar esto, mucho, bastante puede, ¿no? Aprender a interactuar, ¿no? Socializar con los niños, hablar, o sea, sin miedo, frente a un público, ya soltarse, siempre hacer poco a poco, ya poco a poco. Para eso estamos los papás, ¿no?, los padres, en ayudarlos a soltar, ¿no? Los maestros también, ¿no? Ya, ayudar a un niño, no porque sea tímido o algo vas a empezar a decirle que cómo a comparar. Eso es lo malo, lo peor que haría un padre, comparar con sus amiguitos, ¿no? Y cómo él o ella hace esto y tú no, es lo peor que harías. Nada, no, no, nada que ver. Cuando tú comparas a tu hijo, a tu hija, estás, no estás haciendo esa herida de la humillación, ya, de la humillación. Entonces, ayudarle, ¿ya?
Entonces va a importar bastante aquí el papel de los padres, ¿no? De los maestros también, obviamente, ¿ya? Y de la sociedad en general, ¿ya? ¿Cómo vamos a quedar? Dice, la infancia, una puerta abierta a la oportunidad. Mañana vamos a leer eso, entonces nos vamos a quedar aquí, amigos. Qué importante, ¿no? La, la aptitud, bueno, en un adulto viene a ser ya no la aptitud, lo que es también, ¿no? Si, ¿no? Si eres pues tímido frente a hablar, ¿no? Del público o algo, pues te vas a soltar, ¿no? Es poco a poco, sí, de verdad que es superar miedos, porque, y, ¿no? Si has sido tímido o eres tímido, algo ha pasado en la infancia que pues, te podrían castrar o algo pasó, ¿ya? Entonces, amigos, nos vamos a quedar acá. Recuerden, estamos en TikTok, estamos en Facebook, en YouTube también, ¿ya? En YouTube están todas las lecturas que hemos leído, ahí están grabadas, ¿ya? Y bien, entonces, también en mi canal, ¿no? Si te parece interesante hablar de lo que son las emociones, ¿no? Ahí tengo también videos de donde hablo de lo que son de las heridas de la infancia, y también de numerología, ¿no? Cómo tú puedes conocer más, ¿ya? Porque hay mucha diferencia entre una persona que haya nacido un 3, un 30, un 12, un 21. Son personas que ¿no? Fácilmente se expresan, tienen esa habilidad en la comunicación, ¿ya? Fluyen las palabras para estas personas, a comparación de un 4. Un 4 sí, no es que sea tímido, simplemente es más reservado. En cambio, un 3 es una persona, pues, que le gusta estar comunicando, le gusta estar hablando, tener su público, su gente. Imagínate si eres, digamos, si has nacido un 30, un 3, un 21, un 12 y no estás hablando, como decir, eres tímido, porque sí, he visto personas que son 3 y nada que ver, ¿no? Está como si detrás del telón o detrás de las cortinas, ¿no? Entonces, yo digo, revisa qué ha pasado cuando, ¿no? En tu infancia, quién te cayó, quién te dijo cállate, o simplemente, pues, te castraron, ¿no? Entonces, hay que sanar eso, ¿no? Una vez que tú sanas, se trabaja con terapias, ¿ya? Entonces, quieres saber más, ¿no? De ti, cuáles son tus habilidades, tus dones, yo te ayudo a través de la numerología de tu fecha de nacimiento, te digo cuáles son tus dones, habilidades, cuáles son tus desafíos también, tu misión de vida, todo ello, todo autoconocimiento, ¿no? Y otro también con lo que es la biodescodificación, yo como terapeuta en biodescodificación, pues también vemos, ¿no? Las situaciones, las vivencias que hemos vivido, que estamos repitiendo en nuestro árbol genealógico, ya sean como emociones no trabajadas, no gestionadas, ¿no? Como enfermedades, malestares, situaciones que estás repitiendo, ¿no? Si tu mamá ha vivido tales situaciones que tú también estás viviendo, o tu abuela o abuelo le pasó algo y tú estás viviendo eso, accidentes, enfermedades, ¿ya? También te ayudo con eso a lo que es la bioscodificación, ese tema. ¿Bien? Entonces, estoy ahí para ayudarte, ¿no? Con mi servicio, lo que es de terapeuta, numerólogo y tarotista. Bien, amigos, entonces me despido hasta mañana. Bien, entonces nos vemos de lunes a viernes las lecturas de 6 a 7 de la mañana. Bien, entonces nos despedimos a los amigos de Facebook y YouTube. Gracias por estar aquí.